Te cuento que en las últimas semanas ha crecido la preocupación en los centros educativos aragoneses por el futuro de las actividades extraescolares y de los viajes escolares. El detonante ha sido el procedimiento judicial abierto tras la muerte de un alumno zaragozano durante un viaje a Bélgica. Es una situación que ha llevado a muchos docentes a denunciar falta de protección legal y exceso de responsabilidad. Los sindicatos aseguran que cada vez más profesores rechazan organizar excursiones, intercambios o cualquier actividad con pernocta por miedo precisamente a posibles consecuencias judiciales. De hecho, ya se habrían cancelado decenas de salidas en centros de Aragón y más de 4.000 personas han firmado ya para reclamar una regulación urgente. Así que vamos a hablar sobre este asunto. Está hoy sobre la mesa precisamente en la reunión entre sindicatos educativos y la nueva consejera de Educación del Gobierno de Aragón. Vamos a hablar con Gemma Tomás, ella es responsable de CSIC de Educación en Aragón. ¿Qué tal, Gemma? Buenos días. Hola, buenos días. Habéis podido tener ya un primer encuentro, creo que con la consejera, con la nueva consejera de Educación, ¿no? Con Carmen Susín. Sí, ayer tuvimos un primer encuentro a primera hora de la mañana para ponernos en contacto y poder hablar de los diferentes asuntos que preocupan al profesorado y a los centros educativos y familias. Bueno, ¿con qué talante o cómo vio a la consejera, Gemma? Bueno, pues valoramos positivamente que se ha abierto este espacio de diálogo con ella porque así se pudo poner en cuestión muchos asuntos que tenemos encima de la mesa. Y entre ellos, pues bueno, uno de los más urgentes en estos momentos y que más demandado está por la comunidad educativa, que es el tema de las actividades extraescolares. ¿Qué os dijo sobre esto? Bueno, pues hemos abierto el que sí que se puede hacer un proceso de negociación y ya, bueno, también es cierto que también le recordamos que formalmente se solicitó por todos los componentes de la mesa sectorial de los sindicatos el pasado 29 de abril, solicitamos formalmente una apertura de esta mesa de negociación para abordar la regulación de las actividades extraescolares y que estas condiciones afectan directamente al profesorado docente y ya no solamente al profesorado docente, sino también que es algo que está influyendo pues y repercute en las familias y en el alumnado directamente. Explícanos, porque claro, hay que explicar un poco la situación sobre esas salidas, esas extraescolares, esas excursiones de días con pernocta, ¿no?, que tienen que hacer, Sí. porque esto lo hacen los profesores. Cuéntanos un poco en qué circunstancias. Bueno, los profesores eso lo hacen voluntariamente, o sea, realmente, pues bueno, salen de su horario, de su centro de trabajo, se van con los alumnos, hacen, pues como bien has dicho, viajes largos hasta a otros países, como puede ser con el caso de los Erasmus, y lo hacen voluntariamente sin ningún tipo de beneficio ni repercusión en su labor docente más que el estar fuera de su casa atendiendo a este tipo de alumnado, pues vocacionalmente. Y sin ningún tipo ahora mismo de normativa que los regule y pueda poner encima de la mesa pues la atención de horario que se tiene que hacer, las responsabilidades y esta disponibilidad es totalmente altruista. Que luego pueden suceder cuestiones, bueno, evidentemente tan graves, esperemos que nunca más como la que sucedió con este alumno que terminó falleciendo. Exactamente. Pero bueno, puede haber otro tipo de repercusiones que entiendo que son lo normal de una salida, pues desde que se te ponga malo un niño, ¿no? O que tenga un pequeño accidente, mismamente cosas más normales, todo esto bajo la responsabilidad de los profesores, claro. Exactamente. Solamente está bajo la responsabilidad y disponibilidad que tiene el profesorado en esos momentos, pero sin ningún documento al que puedas remitirte para poder decir en qué momento y en qué situación te encuentras y tu condición laboral en ese aspecto que te regule fuera de lo que es tu centro de trabajo. O sea, esa responsabilidad que tienen ahora los docentes pues se está replanteando porque realmente pues ven que no tienen un respaldo jurídico que les pueda en esos momentos hacerse sentirse seguros en esa situación laboral. ¿Qué os dijo la consejera? Bueno, la consejera está abierta a abrir esta negociación, más que nada, como te he dicho, porque también es la negociación se tiene que abrir por ambas partes y ya está solicitada por parte de los sindicatos, con lo cual a la mesa de negociación tenemos que llegar
y yo creo que tendrán, pues yo creo que están interesados, tanto como los sindicatos como familias, en que este asunto pues llegue a buen término y a una buena negociación, por lo menos, para que se pueda iniciar. Ahora mismo ya sabemos que y somos conscientes de la cercanía del próximo inicio de curso y cómo están los centros en estos momentos, porque están todos pues dando un apoyo al IES Ítaca por lo sucedido en este momento, pero con la responsabilidad que tenemos todos los docentes, que en estos momentos podemos hacer una salida. Y planteábamos, pues bueno, prácticamente una vía práctica y viable para aquellos aspectos que se pueden alcanzar ahora mismo en un acuerdo un poco inmediato, para que se puedan aplicar en unas previas instrucciones de inicio de curso. Y se dé una seguridad clara y segura a los centros vía septiembre, porque claro, lo tenemos aquí muy cerquita, pero que luego pues el resto de cuestiones más complejas que las va a tener y conllevar esta normativa, se requiere que se haya un desarrollo más amplio para que se puedan abordar posteriormente, bueno, pues con unas negociaciones posteriores, una norma más específica y que sea negociada dentro de las mesas sectoriales. ¿Y cuáles serían esos básicos? A ver, los básicos tienen que tener, precisamente lo que es la responsabilidad, tiene que saberse perfectamente lo que es la responsabilidad jurídica y la cobertura, la jornada y el cómputo horario que tienen estos docentes, porque claro, muchas veces pues vuelven a altas horas de la madrugada de ese viaje y al día siguiente pues ya tienen una jornada lectiva directa en su centro educativo, pues bueno, todo eso tiene que estar regulado. Y ya, como último punto, yo creo que los docentes hoy en día necesitaríamos una compensación económica, porque yo creo que todo lo demás que está en la responsabilidad jurídica y la cobertura que tenemos está por encima ahora mismo de todo lo que sería el resto de cobertura de gasto que tenemos en esas situaciones. Claro. ¿Tienen constancia de que se hayan cancelado muchos viajes o algunas extraescolares por este motivo? Sí, la administración está al tanto de todo esto y yo creo que también les preocupa, ¿vale? En estos momentos. Claro. Yo creo que es algo de preocupación generalizada, que todos estamos, pues está encima de la mesa el que este tema hay que abordarlo por el beneficio de los alumnos realmente también. O sea, es que estamos hablando que estamos regulando a los docentes, pero el beneficio cae y repercute directamente en el alumnado. ¿Estamos, cree, ante el principio del fin de los viajes escolares tal y como los conocemos? Hombre, pues esperamos que no esté el principio del fin. Esperamos que este diálogo que estamos diciendo que hemos visto y valoramos positivamente por parte de esta Administración llegue a sus cauces pertinentes en las mesas de negociación, se pueda desarrollar una normativa y que vayan fluyendo como han ido hasta ahora este tipo de actividades que son en beneficio del alumnado, en que les dan una experiencia personal y que los docentes hasta ahora hemos hecho por vocación y no queremos perder este tipo de beneficio para el alumno. Claro, porque otra solución sería contratar a una empresa externa. Sí, claro, ¿no? Ese sería así, o que vayan siempre, claro. Que vayan siempre los padres en apoyo de lo que serían estos viajes. Yo creo que es algo bastante inviable en muchos de los centros. Sí. Encarecería muchísimo lo que son estas actividades extraescolares para las familias y se podría dar el caso pues que podría haber alumnado que tendría que dejar de realizarlas por el alto coste que podría suponer, porque no olvidemos pues que son 24 horas de una persona adulta o dos, o las que sean correspondientes por el tipo de alumnado que vaya y de número de alumnado, que está pendiente pues 24 horas. Cualquier persona que esté trabajando fuera de su ámbito de la docencia pues tendría pues que cobrar un sueldo por esa semana o por los días que fueran bastante considerable, con lo cual pues no sé si todas las familias podrían asumirlo. Claro, el horario y la responsabilidad, lo que decimos, ¿no? Claro, exacto, todo. O sea, es la responsabilidad también de pues cualquier empresa, pues no sé si atendería estas responsabilidades de ir pues con menores a unas salidas de esta índole, ¿no? O sea, realmente pues habría que valorarlo. Claro. Pero la realidad es esa. En algunos momentos ha habido viajes y en qué centros que también los padres han acompañado. Bueno, pues sería algo a plantearnos. Pero para eso nos tenemos que sentar a negociar y a ver hasta qué punto llega las responsabilidades de los docentes fuera de sus horarios que están por sus contratos, por así decirlo, y ver hasta dónde tendría que llegar pues la responsabilidad de docentes o de familias, porque realmente todos estamos en el mismo saco ahora mismo para que los alumnos puedan realizar estas actividades. Gemma, o no sé si sabéis o si tenéis constancia de cómo se organizan este tipo de salidas de excursiones en otras comunidades.
Pues en otras comunidades también están un poco escasos de normativa, ¿vale? Por lo que sabemos de nuestros compañeros de otras comunidades también de CESIF, que hemos hablado y puesto este tema encima de la mesa, pues en la mayoría de ellas vemos que se necesita una normativa que regule muchísimo mejor, porque en algunas tienen alguna normativa que regula un poquito las ratios, un poco tal, pero la realidad es que el grueso de lo que sería esta normativa todavía no se ha puesto, yo creo que ninguna comunidad en la mesa de las que conozcamos, para que se pueda decir que podemos hacer como la comunidad tal porque lo tienen regulado perfectamente. No, no hay una regulación que esté para poder atender y poder copiar, por así decirlo, en el resto de comunidades para que estemos avalados y tengamos esa cubierta esa responsabilidad que estamos pidiendo por parte de la Administración. ¿Cuándo han quedado con la nueva consejera? ¿Hay una No tenemos fecha? fecha, no tenemos fecha. Esperamos que sea pronto porque es verdad que, como ya he nombrado, el 29 de abril fue entrada por registro por los 5 sindicatos que formamos parte de la mesa sectorial la petición y esperamos que, bueno, pues imaginamos que están tomando posesión de su puesto y que tardarán un poquito en asentarse, pero que sea lo más rápido posible, pues por lo que hemos nombrado antes, la cercanía del inicio del próximo curso, en el cual se elaboran las programaciones generales anuales de los centros, y ahí en esas mismas programaciones es donde entran las actividades extraescolares y proyectos y programas como el Erasmus que se tiene que acoger el centro para poder realizar a lo largo del curso. Claro. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Gemma Tomás, responsable de CESIF Educación Aragón, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. Un saludo.